Hola, ¿cómo están? En esta primera parte de instalaciones eléctricas vamos a ver las magnitudes eléctricas y cuáles son los componentes de una instalación domiciliaria. Bueno, por una parte tenemos las magnitudes eléctricas, que son la intensidad de la corriente, que se mide en amperios o amper, voltaje o tensión, que se mide en voltios o volts, la resistencia, que se mide en ohmios u ohms, potencia en vatios o watts y energía, que es una unidad en vatios hora. En estas dos últimas son las que más frecuentemente vamos a ir a hablar. Por ejemplo, una determinada central térmica tiene una potencia instalada de 250 megawatts, ¿no? Estamos hablando de potencia, de la potencia de esta central térmica. Y si hablamos de energía o de consumo de energía, vamos a hablar de vatios hora o kilowatts hora. Por ejemplo, un hogar promedio consume entre 150 y 300 kilowatt hora. Quienes no estamos tan familiarizados con estas nociones eléctricas, nos resulta muy gráfico relacionarlo con el símil hidráulico, es decir, asociarlo con buscarle analogías con lo que aprendimos en una instalación sanitaria, sería un caño por donde circula agua. Entonces, ¿en qué consiste la analogía? Es el voltaje, que decíamos que era la tensión, lo vamos a relacionar con la presión de agua, que se lo va a dar la diferencia de altura que tiene, por ejemplo, el tanque de agua, ¿no? Es mayor presión. La presión eléctrica es el voltaje o la tensión. Por otro lado tenemos la corriente, que es este hombrecito naranja que está intentando circular, que se podría relacionar con el flujo de agua, ¿no? Es cantidad de litros que circulan por una unidad de tiempo o caudal, sería la intensidad de la corriente. Y mientras que la resistencia, que es aquello que impide la circulación del agua o de la corriente, y va a estar dado por el rozamiento o la fricción, también en el diámetro de la manguera, bueno, le vamos a llamar resistencia. La ley de Ohm nos dice que la corriente que en un circuito varía de manera directamente proporcional a la tensión aplicada, a la fuerza que se le aplica, e inversamente proporcional a la resistencia. Y eso se puede graficar como esta ecuación o en este triangulito. La relación que tenemos es la de potencia eléctrica. La potencia eléctrica es igual a la tensión por la intensidad, es decir, que es watts, que es la unidad de potencia eléctrica, va a ser igual a volt por ampere o volt ampere. Por ejemplo, voy a comprar una tira de LED cualquiera y quisiera saber cuál es la fuente de alimentación que le tengo que poner. Entonces, si la tira de LED funciona a 12 volts y tiene 5 amperes, por la cantidad de LEDs que tenga, eso dependerá, puedo determinar que la potencia, o sea, la potencia de la fuente que la va a alimentar, va a ser igual al voltaje por el amperaje, es decir, a 5 amperes por 12 volts, o sea que va a ser de 60 watts o 60 volt ampere. Por ejemplo, también podríamos tener un secador de pelo que tiene una potencia de 2000 watts. Eso viene en la propaganda del producto, ¿no? La que yo puedo encontrar en internet directamente. Entonces, ¿puedo saber cuál va a ser la intensidad de la corriente? Bueno, sí, si sé cuál es la potencia y sé cuál es la tensión en la que trabaja, podría fácilmente saber cuál es la corriente que va a necesitar, haciendo, bueno, despejando la corriente en ampere, que sería 2000 dividido 220 volts. ¿Podría saber cuál es la resistencia? Bueno, también utilizando la ecuación de la ley de Ohm puedo despejar cuál es la incógnita que necesito saber, que es, por ejemplo, la resistencia. Y también podría saber cuánta energía gasta, por ejemplo, en media hora de uso, ¿no? La energía va a ser igual a la potencia en una unidad de tiempo. Entonces, si tengo 2000 watts en media hora, va a ser lo mismo que 1000 watt hora o 1 kilowatt hora. Ahora, por ejemplo, tenemos una pava eléctrica, un electrodoméstico que demanda muchísima potencia. Hay, por ejemplo, hasta de 2200 watts, que es un montón. Entonces,
¿Puedo saber la intensidad de la corriente? Sí, por supuesto. Si sé que tengo 2200 watts a 220 volts, tendré una corriente de 10 amperes. ¿Puedo saber la resistencia? También perfectamente, utilizando las ecuaciones de la ley de Ohm. Y podría saber cuánta energía consume si la usara una hora por día, ¿no? Entonces tengo 2200 watts por hora, me da 2,2 kilowatt hora al día, que si lo multiplicara por 365, sé que tengo 803 kilowatt hora al año. Abajo en el renglón inferior, más a la derecha, extraje el costo del kilowatt hora del proveedor de electricidad, y ahí vemos cuál sería el monto que estaría gastando al año en calentar agua en pava eléctrica. Por ejemplo, a 15 pesos el kilowatt hora por 803 serían 12.045 pesos. Más datos sobre electrodomésticos que podemos comprar, que vienen con esta información. Vemos que son artefactos muy demandantes de energía, y eso lo tenemos que tener en cuenta al diseñar una instalación eléctrica, porque eso va a generar mucho impacto en el consumo de los circuitos. Así que a mirar un poco más las etiquetas. En esta imagen vemos la matriz energética para el año 2015 en Argentina. Y ahí podemos ver, bueno, tienen un enlace para entrar y poder hacerlo ustedes, ¿no? Que es muy interesante. ¿Cuál es la ruta, ¿no? de la energía, desde la energía primaria hasta que la tenemos en el enchufe en la puerta de nuestra casa? Y vemos que para la energía eléctrica toma como insumo en grandísima parte el gas natural. Y otra cuestión que resalta en el centro de transformación de energía eléctrica es la cantidad de pérdidas, que es casi más de la mitad de toda la energía que le ingresa, se disipa en pérdidas. O sea, no se convierte en energía que podamos utilizar. Y esto hay que pensarlo un montón, porque la energía eléctrica es una energía refinada, como está ahí escrito. Sirve, imagínense, para que funcione un celular, una computadora, ¿no? Elementos muy electrónicos muy complejos. Entonces, bueno, por otra parte también en Argentina, gran parte de la energía eléctrica se produce en estos centros de transformación de centrales térmicas, que funcionan a gas y tienen con estas pérdidas que estábamos viendo. Entonces, si usáramos la energía eléctrica para algo tan rudimentario como generar calor, que es lo que hace, por ejemplo, una pava eléctrica, es absurdo, porque tranquilamente lo podríamos calentar agua al sol, o usando el mismo gas que entraba al centro de transformación para usar energía eléctrica, que nosotros lo vamos a gastar para generar calor. Es muy absurdo ese circuito. Entonces, para replantearnos un poco más, hasta desde el enfoque ambiental, cómo estamos usando la energía y con qué criterio. Pero al margen del criterio ambiental que nosotros le querramos aplicar a la cuestión, hay un motivo también que es económico, y por eso hacemos esta comparación con el método tradicional de calentarlo con una pava en la hornalla a gas. ¿Y qué encontramos? Bueno, sabemos que una hornalla chica tiene 1000 kilocalorías hora, o sea, demanda o consume 1000 kilocalorías hora, con un gas natural que tiene un poder calorífico de 9000 kilocalorías por metro cúbico. Podríamos decir que una hornalla chica va a gastar 0,11 metros cúbicos por hora de gas natural. Entonces, si la uso un día, una hora al día, serán 0,11 metros cúbicos, y si la uso 365 días, serán 40,15 metros cúbicos. Ahora, si evaluamos el costo del metro cúbico del consumo de gas, que son 24 pesos, vamos a ver que al año tenemos 963 pesos. Hacia la izquierda tenemos la misma cuenta que habíamos mostrado antes de la misma situación con energía eléctrica, que nos daba 12.045 veces. Es algo más que 12.045 pesos. Y es algo más que 12 veces más caro la energía eléctrica.
Hay una cuestión que no está comparada en este esquema, que la podríamos incorporar también, que es tardo menos en calentar con una pava eléctrica que con una pava a gas, ¿verdad? No tarda lo mismo. Pero bueno, puede ser que esté desbalanceada esa ecuación, que la podríamos corregir, pero mientras no tarde 12 veces más la pava a gas, nos va a seguir siendo conveniente. Es un tema como para seguir abordando y lo podemos discutir en clase. Esta es otra página que podríamos consultar de interés para reconocer el valor que puede tener el etiquetado de eficiencia energética en el impacto en nuestro pago de gas y luz. Tenemos una serie de heladeras, son costos de 2019, pero si se actualizara debería tener la misma proporción comparativa, donde nos dice qué clase de eficiencia tienen desde A+ hasta B, la capacidad en litros de esa heladera, cuánto consume y cuánto voy a gastar al año por estar usándola. Y lo que podemos ver es que aún heladeras más grandes con mejor eficiencia energética gasto menos que con heladeras más chicas de menor eficiencia energética. Este tipo de etiquetas las deben haber visto en varios electrodomésticos, pero si bien la imagen es similar en todas, no es la misma la manera en la que se determinan. Por ejemplo, en una heladera lo que se evalúa es la capacidad de enfriamiento, ¿no? Y cuánto es el consumo, el gasto que va a tener, cuánto ruido hace, ¿no? Qué volumen tiene de alimentos. No puedo poner en la misma escala una heladera chiquitita, porque claro, va a gastar menos, pero no va a enfriar el mismo volumen de comida. Entonces, bueno, todo eso está organizado de manera tal de poder sacar un índice que sea justo para el uso según la conveniencia y según el consumo. Por ejemplo, los lavarropas van a evaluar la calidad de lavado, la velocidad y el ruido que hace, ¿no? Lo mismo, la eficiencia según el electrodoméstico se puede medir de distintas maneras. No es solamente gastar menos, sino hacer mejor el trabajo gastando menos. Bueno, comenzamos con el circuito eléctrico, que es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica para usarla en forma de calor, luz o energía mecánica. La instalación eléctrica domiciliaria se va a componer de conductores, canalizaciones, líneas, circuitos, tableros y protecciones. Primer punto, el punto A de los conductores, son los diferentes tipos de cables con los que nos podemos encontrar en una casa de materiales eléctricos o en una instalación. Hacia la izquierda tenemos el conductor unipolar, que es el que sí vamos a usar, que está compuesto por los filamentos de cobre que están entrelazados, que tienen un recubrimiento de PVC y otro recubrimiento en color que nos va a permitir saber o tener una idea de qué función cumplen en la instalación. Son colores convencionales donde se va a elegir para el celeste, el celeste, el neutro, las fases se van a llevar, ¿no?, a conducir con el cable rojo, negro o castaño, y el cable verde amarillo es el de la protección, el de la puesta a tierra. También tenemos cable taller, que es el que está arriba a la derecha, que son los tres o dos o los que sean conductores unipolares, pero recubiertos con un plástico negro, que nos sirve, por ejemplo, para hacer un alargue. Después está el cable subterráneo, que es el que se puede poner sin canalización, no puede ir enterrado. Que lo vamos a reconocer porque el recubrimiento que tiene es color violeta. Y también tenemos el conductor bipolar, que es ese que se puede usar para armar un velador o una instalación sencilla, pero no lo vamos a utilizar en el proyecto eléctrico. Las canalizaciones pueden ser embutidas, ocultas o interiores a la vista. Las embutidas son las que van a estar adentro de los ladrillos y el revoque. Y voy a
poder usar como material el acero liviano, acero pesado o PVC. Tengo que tener la precaución de ponerle 5 centímetros de recubrimiento. Las canalizaciones ocultas son las que están, por ejemplo, en una pared de Durlock o arriba de un cielo raso. Tiene que estar sustentadas, no puede estar colgando arriba del Durlock o del cielo raso, ¿no? Tienen que tener una estructura sólida. Y las canalizaciones que estén a la vista van a ser de un material resistente, que no se tienen que poder desarmar las cajas sin un destornillador, sin herramientas, por seguridad. Y bueno, y cada una de estas 3 categorías, bueno, tiene un material permitido para utilizar. Dentro del rubro de las canalizaciones vamos a tener los accesorios, que son las cajas, los conectores, donde se unen las cajas a los caños, las cajas que pueden ser de PVC o de chapa galvanizada, las uniones, los tubos, el corrugado, bueno, y arriba a la derecha de galvanizado. Bueno, las líneas. Este es el punto C de los componentes de una instalación eléctrica. Son los nombres que se les van a dar a los distintos tramos que llevan la corriente o la electricidad, desde el pilar o desde la compañía que presta el servicio hasta el enchufe que nosotros tengamos que usar, ¿no? Entonces le vamos a dar diferentes nombres. Por ejemplo, la línea de alimentación es la que vincula a la red de la empresa de distribución con los bornes de entrada y salida a nuestro medidor. O sea que hasta el medidor se llama línea de alimentación. La línea de alimentación va a llevar un cable de como mínimo 6 milímetros cuadrados. Tenemos la línea principal. La línea principal es aquella, o le llamamos, a la que vincula los bornes de salida del medidor a los bornes de entrada del tablero principal, que es donde van a estar la llave térmica y es el inicio, el punto de origen de la instalación de la vivienda. El circuito seccional o de distribución es el que vincula los bornes de salida del dispositivo del tablero principal con los bornes de entrada del tablero seccional. Pueden estar en el mismo lugar, en el mismo gabinete, pero también es muy probable que esta línea seccional una un punto del tablero principal que está sobre la línea municipal con el tablero que está en el ingreso de la unidad funcional o de un departamento en altura, pero que esté alejado. Entonces puede llegar a ser muy corta o muy larga esa línea seccional. El circuito terminal o la línea terminal es la que vincula los bornes de salida al dispositivo de maniobra y protección, que se está refiriendo a las llaves termomagnéticas que están en el tablero seccional, en el gabinete, con los puntos de utilización, que sería el punto de utilización es un enchufe o un artefacto de iluminación. Terminales voy a tener una por cada uno de los circuitos que coloque. Los circuitos pueden ser circuitos de usos generales, tomacorrientes de usos especiales o circuitos para usos específicos. Los de usos generales pueden ser circuitos para iluminación o para tomacorrientes. Los circuitos de usos especiales son aquellos que van a tener más, voy a conectar artefactos que demanden una corriente de mayor a 10 amperes y para usos específicos son todos los que no estén contemplados en estas 2 categorías. Le llamamos tablero a todos los dispositivos de conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización que se van a reunir todos en un gabinete y donde yo voy a poder comandar y tener bajo control toda la instalación o poder interrumpir el servicio. Entonces, este tablero puede ser el tablero principal, que va a ser el primer punto donde está el medidor. Y el tablero seccional es el que voy a tener adentro de la vivienda, donde tengo las térmicas y el disyuntor, y estos es lo más, les menciono los elementos que más frecuentemente vamos a encontrar, ¿no? Pueden estar juntos o pueden estar separados, tablero principal y tablero seccional.
El tablero principal va a estar lo más cerca posible del medidor, preferentemente en la línea municipal, y va a tener o fusibles o interruptor automático con apertura por sobrecarga o cortocircuito, que es lo que llamamos llave termomagnética, que es lo que se utiliza en la actualidad. El tablero seccional es el que dispone los elementos de protección. El elemento de protección para la instalación, que son las llaves térmicas o termomagnéticas, y el disyuntor diferencial, que es la protección para las personas. La protección para las instalaciones va a ser para evitar cortocircuitos o para actuar en caso de cortocircuitos o sobreintensidades, y se logra mediante fusibles o protectores automáticos. Mientras que las protecciones para las personas van a actuar ante contacto directo o indirecto con una cable en tensión. Puede ser el disyuntor diferencial y también la puesta a tierra. Un cortocircuito es una elevación brusca y alta de la intensidad de la corriente que circula por un conductor, y se puede dar por fallo en el recubrimiento de los cables, donde se tocan un conductor activo y el neutro. Las sobreintensidades es cuando circula más corriente que la que el cable admite, y como el cable está recubierto de plástico, se puede deteriorar, fundir y hasta prender fuego. Interrumpe el paso de corriente porque se interpone en un circuito y está compuesto por un filamento que tiene un material distinto al cable de cobre. Este material es distinto y se deteriora, está calibrado para deteriorarse ante un determinado paso de corriente. Si la corriente que pasa es demasiada, el cablecito este se deteriora, se achicharra, y al separarse el circuito se abre. La termomagnética va a funcionar ante un cortocircuito y ante una sobreintensidad, así como se describe en el texto. La termomagnética se debe adoptar o elegirse en función de la sección de los conductores de la fase o del circuito al que está protegiendo. Un contacto directo es la vinculación accidental de una persona con un cable en tensión. Por ejemplo, tocar un cable pelado o meter los dedos en el enchufe, por ejemplo. Un contacto indirecto es cuando una persona entra en contacto, toca las masas de un artefacto eléctrico que está alimentado en tensión, y el cable por dentro se ha pelado, por ejemplo, y hace que un material conductor de su chasis esté también en tensión. Por ejemplo, un lavarropas donde el cable se deterioró o se rasgó y hace que conduzca la chapa la electricidad. Aunque el neutro en teoría no lleva carga, nunca se debe tocar porque no siempre va a tener un valor nulo de corriente. El disyuntor diferencial va a actuar, va a saltar o interrumpir la corriente cuando exista una diferencia alta entre la corriente que entra y sale del circuito. ¿Por qué? Porque está detectando que hay una fuga a tierra que está pasando a través de una persona, por ejemplo. Funciona el electroimán que hace que salte la corriente, como está explicado en este GIF. La protección que hablamos es la puesta a tierra, que consiste en conectar las masas de la instalación y los electrodomésticos con una línea, que es el tercer cable, ¿no?, de un enchufe de 3 patitas, que lo va a conducir hasta una jabalina que está hincada en el suelo en contacto con la tierra, que va a hacer que se disipe esa descarga de electricidad al suelo. Lo que exige la normativa para la puesta a tierra, que se llama TT. Podemos ver las protecciones en un tablero. En este ejemplo tenemos un tablero de una vivienda unifamiliar donde voy a tener la cometida con la llave térmica, el disyuntor diferencial y todas las llaves térmicas de cada uno de los circuitos. Es decir, que en este caso tenemos un tablero principal y un tablero seccional todo junto en uno.
Esto es lo que podríamos ver desde la calle, ¿no? De un edificio, una torre de propiedad horizontal, donde se ubican los tableros, medidores, la caja de toma y la jabalina. Tableros principales, los medidores monofásicos de los departamentos, que son los de la derecha, los medidores trifásicos, que son los de la izquierda, de servicios generales e incendio. Con tableros generales, las barras de conexión, los medidores, los tableros principales, bueno, todo a la vista sobre la línea municipal, para que nosotros podamos comentarlo. Vamos a hablar un poco de cómo es el cálculo del grado de electrificación para una vivienda.